Hola, muy buen día para todos. En este video vamos a analizar la defensa Alekhine, que ante la jugada de 4, el negro responde con el movimiento caballo F6. Decir que esta jugada, obviamente, si bien es cierto que el negro va a perder una serie de tiempos, ante por ejemplo la jugada de 5, caballo D5, C4, caballo B6 y D4, la idea clave es intentar aprovechar que los peones han avanzado mucho y trabajar sobre ellos, creando algún tipo de contrajuego posicional que, bueno, obviamente intente justificar la pérdida de tiempos por parte del negro. El estado actual de la teoría decía que, bueno, obviamente el blanco, a pesar de todas las intenciones del negro, intentaba quedar con quedaba con ventaja, y generalmente la base de datos decía que, bueno, el negro la mayoría de las partidas las perdía, pero actualmente muchos grandes maestros han sacado muchos libros donde se han dado muchas nuevas ideas y que han llevado a mejorar, ¿sí?, esta defensa y realmente hacerla muy complicado para el blanco. Por esa razón, para evitarnos complicaciones, para evitarnos tener que estar actualizados permanentemente, les voy a recomendar ante la jugada caballo F6 una variante secundaria que se aparta de las complicaciones con E5 y que lleva a un juego mucho más seguro y tranquilo, y bueno, obviamente donde nosotros vamos a tener mejores ideas y a saber cómo manejarnos ante ella. La jugada es caballo C3, es una idea muy interesante. La clave de todo esto es que, bueno, obviamente lo mejor que tiene aquí el negro es D5, porque es la reacción lógica. Jugar un E5 en este momento, si bien es cierto que es posible, considero que no sería lo mejor, dado que ahora estaremos en condiciones de poder realizar jugadas como F4, o también podríamos jugar un alfil C4, donde se dan posiciones muy dinámicas para el blanco, aunque también podemos transponer a una 4 caballos jugando caballo F3, y bueno, en este momento considero que las posiciones son muy buenas para el blanco y no creo que sea la idea del negro. Así que bueno, si el negro obviamente considera complicar el juego, va a intentar D5, a lo que, bueno, nosotros vamos a contestar con E5, una jugada muy interesante. Y ahora, si caballo F de 7, que es lo mejor que tiene aquí el negro, vamos a jugar el golpe E6. Y ante un F por E6, vamos a responder con D4. Y esta es la posición clave, donde vamos a tener en cuenta una serie de ventajas que ha obtenido el blanco de esta posición, y que, si bien es cierto que no son grandes ventajas, si las unimos vamos a llegar a formar obviamente una posición algo mejor para el blanco. En primer lugar, vamos a notar que la casilla de 5 ha quedado muy debilitada, con lo cual podemos llegar a posicionar algún caballo en ese punto. Entonces, bueno, esa es la idea, la primera idea que tenemos que tener en cuenta. La segunda idea es que, bueno, obviamente los peones doblados de la columna E realmente han quedado muy debilitados. El peón de E7 realmente es muy difícil de atacar, por lo tanto nos vamos a intentar centrar en el peón de E6, que va a ser mucho más fácil de llegar a él. Otra de las ideas claves es que la diagonal H5 E8 ha quedado muy debilitada, con lo cual lo podemos utilizar como algún recurso táctico para intentar ganar alguna partida rápida. Obviamente, si el rival se descuida, puede ser un punto a tener en cuenta, donde se van a ver jugadas como H4, H5, intentando aprovechar ese temita. Y bueno, también tener en cuenta que este sacrificio de peón es muy típico. ¿Por qué razón? Bueno, obviamente porque tenemos un alfil que ha quedado malo, que va a tardar un par de tiempos para activarse, con lo cual eso es una ventaja, sobre todo si nos basamos desde el punto de vista del desarrollo, con lo cual, teniendo en cuenta todas estas ideas, vamos a ver que las blancas realmente tienen una muy buena posición y pueden extraer de ella
aunque sea una mínima ventaja, pero bueno, considero que la posición del blanco es muy interesante. Ante D4 el negro puede jugar G6 y también puede jugar C5, ¿sí? Si C5, vamos a jugar caballo F3. En caso de C por D4, el blanco no tendría problemas, porque bueno, ante un caballo por D4 ya estamos trabajando sobre la debilidad de E6, que era una de las ideas que íbamos a tener presente. Y si por ejemplo ahora se intenta jugar un caballo C5, vamos a jugar B4, y bueno, obviamente esto no es bueno. Y si por ejemplo intenta E5 el negro, con caballo E6 considero que bueno, esto es ventaja decisiva para el blanco, con lo cual no debe ser muy preciso C por D4. Caballo C6 quizás sea una mejor opción, pero de todas formas con D por C5, caballo por C5, alfil B5, el negro aquí está muy bien. Un ejemplo podría ser la jugada A6, donde bueno, cambiaremos en C6, jugaríamos alfil F4 y quedaremos con una ligera ventaja. El dominio de nuestras piezas sobre el punto E5, que era una de las claves que les mencioné al principio, como idea estratégica y ventaja sobre la posición, realmente queda muy de manifiesto en este tipo de variante. Así que bueno, considero que aquí las blancas tienen una ligera ventaja por esa razón. Y en caso de dama D6, nos enrocaríamos tranquilamente, y si G6 para intentar acelerar un poco el desarrollo del flanco de rey, ahora pueden surgir ideas como dama D4, donde la única opción razonable que tiene el negro es jugar torre G8, y ahora con la sencilla alfil F4 nuestro desarrollo realmente es muy bueno. Hemos desarrollado todas nuestras piezas, estamos ganando tiempo sobre la posición, y realmente, bueno, obviamente esto es ventaja decisiva porque el caballo de C5 está colgando y no tiene forma de salir bien de esta posición el negro. Así que bueno, por esa razón C5 no sería una jugada muy precisa. G6, que es la segunda opción posible, tampoco lo es, porque bueno, es muy difícil jugar esto con negras, porque ahora surge la idea H4, una idea muy interesante y típica de este tipo de posiciones, donde ahora existen dos jugadas posibles. La mejor de todas es alfil G7, y caballo F6 es otra posibilidad, pero bueno, decir que es dudosa. Vamos a ver primero alfil G7, que es la mejor de todas. Ante alfil G7 el negro intenta acelerar obviamente el desarrollo, pero aquí con la jugada H5 el blanco está muy bien, dado que por ejemplo si C5 jugamos H por G6, H por G6, cambiamos las torres y un alfil D3 obliga a jugar caballo F8 por parte del negro, y ahora D por C5. Y aquí existe un recurso muy importante del negro, que es la jugada alfil por C3, que le trae complicaciones al blanco con B por C3 y E5, ¿sí? Una jugada interesantísima, es lo mejor que tiene el negro en esta posición. Y aquí jugamos torre B1, una jugada muy interesante. Y ahora vamos a ver que, bueno, obviamente el negro tiene varias opciones. Caballo C6, que es la mejor de todas, dama A5 y E4. Vamos primero con dama A5. Ante dama A5 vamos a jugar rey F1, una jugada muy buena, dado que ahora por ejemplo si dama por A2 vamos a jugar alfil E3, si caballo C6 vamos a jugar torre A1, y si dama B2 caballo E2, y por ejemplo ante un E4 jugamos nuevamente torre B1, dama A2, alfil B5, y en esta posición el negro cuenta con alfil G4 y alfil D7. Decir que alfil D7 sería una pequeña imprecisión, porque ahora con la fuerte jugada C4, si D4 por parte del negro, bueno, obviamente jugamos dama C1, intentando ganar la dama, dama A5 única, y ahora
con caballo por D4 quedamos con una posición con ligera ventaja. Y si D por C4, en este caso de nuevo con dama C1, C3 para liberar la dama, ¿verdad? Que pueda salir, caballo por C3, dama E6, dama B2, torre D8, rey G1, A6, alfil E2. Tenemos la idea de jugar caballo A4 e intentar trabajar sobre la casilla débil B6, donde bueno, en esta posición el negro tiene bastante inconvenientes. Y bueno, si alfil G4, que es la otra posibilidad que tiene aquí el negro, jugaríamos dama C1, y si por ejemplo dama A5, con la jugada C4, la posición que tiene aquí el blanco es muy buena. Bien. La segunda posibilidad sería, en lugar de dama A5, perdón, en la variante dama A5 habíamos visto alfil D7 y habíamos visto alfil G4 y vimos que bueno, obviamente ambas parecen no ser muy precisas, así que bueno, esto es en cuanto a la variante dama A5, por si alguien no me entendió. Y ahora en lugar de dama A5 se puede jugar E4, es otra posibilidad. Pero bueno, aquí con alfil B5 jaque, caballo C6, caballo E2, alfil G4, dama D4, dama D7, alfil H6, caballo por, alfil por, caballo por y C por D4, donde ahora alfil por E2, rey por E2 lo dejaría al blanco con una ligera ventaja. Bueno, obviamente parece ser que el alfil en esta posición podría ser un poco mejor que el caballo. Además quedamos con todas nuestras piezas activas, mejor rey en el final, y bueno, considero que por esa razón el blanco tiene una ligera ventaja. Así que bueno, esto sería en cuanto a la variante E4. Y por último, bueno, nos quedaría ver caballo C6, que es la mejor posibilidad que tiene aquí el negro. Pero bueno, que con la jugada rey F1, dama A5, alfil E3, dama por C3, caballo E2, dama A5, rey G1, alfil F5 y torre por B7, el blanco aquí está muy bien. Un ejemplo de esto podría ser alfil por D3, dama por D3, y bueno, aquí obviamente el caballo de F8 está ubicando una posición muy pasiva. Tenemos alfil contra caballo, ¿verdad? Pareja de caballo y alfil contra pareja de caballos del negro, donde bueno, obviamente generalmente suele ser superior. Así que todo esto da para que las blancas salgan con una ligera ventaja de esta posición. Así que bueno, esto es en cuanto a la variante alfil G7. Y en caso de que el negro no juegue caballo F6, que sería una jugada imprecisa, aquí nuestro plan va a ser el mismo, jugar H5. Parece obviamente que es mala porque viene caballo por H5 del negro, pero en este tipo de posiciones está muy mal el negro, y el recurso táctico que surge, que era una de las ideas que les mencioné al principio, era intentar aprovechar la debilitada diagonal de H5 E8 con un sacrificio como por ejemplo este, ¿sí? Es una de las ideas. G por H5, dama por, rey D7 y ahora caballo F3. Estamos combinando varias ideas, estamos aprovechando la diagonal debilitada, estamos aprovechando el punto E5 que ha quedado obviamente también indefenso. Entonces combinamos todas las ideas y realmente esta posición es ganadora para el blanco. Si caballo C6, nos encontramos con el golpe caballo por D5, E por D5, dama por D5, rey 8, dama H5, y ante un rey D7, la fuerte D5 le da a las blancas ventaja decisiva. Si dama E8, jugaríamos dama E5 tocando la torre, y si torre G8, de nuevo el golpe caballo por D5 llevaría a posición de mate, obviamente si el negro toma en D5, y en caso de no tomar, la posición es ganadora, porque bueno, luego amenazaríamos un caballo F4 tocando el punto E6 y la posición sería devastadora para el negro. Y si alfil G7,
alfil h6 es una jugada muy buena. Tomar en h6 no conduce a nada para el negro, porque obviamente deja de proteger la casilla de 5 el alfil, y con caballo e5 y caballo b5 daremos mate en esta posición. Y en caso de alfil f6, para mantener el alfil protegiendo el punto e5, aquí con caballo por d5 estaríamos ganando, dado que, por ejemplo, si dama g8 jugamos caballo por f6 y enroque largo, posición ganadora para el blanco. Y en caso de e por d5, con dama por d5 jaque, rey e8, dama h5, rey d5, caballo e5, el blanco estaría muy bien, dado que la única jugada sería alfil por e5. Y bueno, obviamente la idea es abrir la columna D para la torre. Rey c6, por ejemplo, dama f3 jaque, rey b6, dama b3, rey c5, dama c4, rey b6 y dama b5 sería un ejemplo de cómo proseguir en este tipo de posiciones. Entonces, si ustedes pueden recordar las ideas claves de esta posición, que en primer lugar era intentar aprovechar la casilla de 5 debilitada. En segundo lugar era intentar aprovechar la ventaja en desarrollo que tenemos, dado a la mala ubicación del alfil, ¿verdad?, que ha quedado, dado al sacrificio de peón, retrasado. Y si combinamos todo eso con la debilitada diagonal h5 e8, eso nos puede dar ideas en el medio juego, en caso de que obviamente el negro nos modifique las jugadas que les he planteado y les juegue algo totalmente diferente. Si sabemos las ideas estratégicas de esta posición, realmente no vamos a tener ningún problema para poder manejar este tipo de posiciones. Así que bueno, la idea básica de este repertorio que les ofrezco es alejarse de los caminos complejos con la jugada de 5, que es la variante principal, y bueno, incursionar en una variante secundaria pero sólida como caballo c3. Así que bueno, espero que en la práctica les sirva y que les dé muy buenos resultados. Nos vemos.